y dormido en su regazo. Lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Gracias, Sam, por compartir con nosotros. Si queréis a alguien que os hable con el corazón, ahí le tenéis. ¿Quién mejor para hablar de lo que significa adoptar y lo que es la adopción? Y ver a su esposa Marta mientras cantábamos con el brazo alrededor de sus hijos adoptados. Se habla con el corazón, se habla con el ejemplo y con la vida, ¿no? Tenemos un tema muy especial en esta mañana. ¿Se puede tener intimidad con Dios? Porque al final, si algo realmente busca el ser humano, es intimidad con alguien. Es que alguien lo tome en sus brazos, que lo arrulle, que lo acune, que lo quiera, que lo abrace, a pesar de. Y es increíble pensar que Dios nos ama a pesar de conocernos, y a pesar de lo que tenemos dentro, y a pesar de que somos pecadores. Todos buscan intimidad. Ese hombre que se tiró a las vías del tren buscaba intimidad. No tenía a alguien que lo amase de verdad. Y así con cada persona. Había una pareja de novios, ya llevaban 35 años saliendo. En un momento la esposa, buscando intimidad, dijo: cariño, llevamos casi 40 años de novios. ¿No sería mejor que nos casásemos? Y él le dijo: ¿y ahora quién nos va a querer? Todos buscamos intimidad. Y sabéis que estamos viendo el libro Hacia el conocimiento de Dios, de Packer. Y hoy nos toca ver la semana 3, que es esa que se titula Para conocer y ser conocidos. Ahora, yo le he titulado así: ¿se puede tener intimidad con Dios? Sabéis que justamente hace unos días, el jueves, salió una noticia con este titular: los japoneses, más que por sexo, pagan por intimidad y afecto. ¿Sabéis que hay un problema ahora en Japón en cuanto a la sexualidad? Está bajando el número de personas que tienen sexo. Por las redes sociales, por el tema de las cosas virtuales, cada vez hay menos nacimientos, menos casamientos y más mortalidad. Pero las personas siguen buscando lo más importante, que es intimidad. Muchas personas buscan en la sexualidad esa intimidad, ese amor, pero muy pocas veces lo encuentran, porque el sexo no da intimidad. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre, de Oseas. Y os quiero llevar a Oseas capítulo 2, versículos 14 al 20. Si hay un profeta que podéis encontrar en el Antiguo Testamento que muestra la gracia y la misericordia de Dios, es este hombre, Oseas. Y dice Oseas 2:14, está hablando Dios y está hablando acerca de Israel, de su pueblo, de su amada. Y dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Qué palabras, ¿verdad? Tan íntimas. Qué palabras. El contexto de esta profecía, de esta carta, de estos poemas escritos por Oseas,
es el siguiente. Oseas fue un profeta de Dios que vivió en el siglo VIII antes de Cristo, en el reino del norte de Israel. Y Oseas, por mandato de Dios, se casó con una mujer llamada Gomer. Gomer fue una mujer que le dio 3 hijos a Oseas, pero después de un tiempo comenzó a engañar y a ser infiel a Oseas y se acostó con otros hombres. Y Dios le dijo: Oseas, quiero que vayas, quiero que perdones a Gomer, quiero que pagues las deudas que tiene y quiero que la recibas de nuevo en casa. Y eso lo tuvo que hacer Oseas. Y la vida de Oseas no fue fácil. ¿Y sabéis por qué todo esto? Porque Dios quería mostrar a través del matrimonio de Oseas y de Gomer que Dios es un Dios que perdona, que Dios es un Dios que da una nueva oportunidad, que Dios es un Dios que a pesar de la infidelidad de su pueblo Israel, estaba dispuesto a perdonarle. Y no solamente eso, sino que le está diciendo a su pueblo Israel: a pesar de todas tus infidelidades, a pesar de tu idolatría, a pesar de que has vivido años y cientos de años desobedeciendo el pacto, yo quiero perdonarte. Y además te prometo, y estas cosas que acabamos de leer, prometo serte fiel, prometo darte una nueva oportunidad, prometo casarme contigo a pesar de tu infidelidad. Y esto es tremendo. Dios está buscando tener intimidad con un pueblo rebelde. Y de la misma forma Dios hoy está buscando tener intimidad contigo y conmigo, a pesar de nuestro pecado. Oseas acusa al pueblo de Israel, en primer lugar, por su falta de conocimiento, que es lo que estamos estudiando estos domingos. Este pueblo tenía falta de conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento experimental. Es una palabra hebrea que se dice yadá y significa conocer a una persona pero íntimamente, no saber de esa persona, sino conocerla personalmente, como en un matrimonio. Y eso es lo que Dios estaba pidiendo acerca de su pueblo Israel y lo que a Israel le faltaba por conocer a su Dios de una forma personal. Y también les acusa por su hipocresía, porque durante la semana hacían cosas y desobedecían los mandamientos de Dios y luego iban al templo y adoraban a Dios como si no pasara nada. Pero sí que pasaba. Y es por eso que encontramos esta historia tan preciosa en la Biblia de un hombre, Oseas, y de un Dios que perdona la maldad y que quiere tener intimidad con nosotros. Ahora vamos a ir versículo por versículo y vamos a ver características de la intimidad de Dios. Porque yo puedo preguntarte en esta mañana, como me lo he preguntado a mí mientras preparaba este mensaje, ¿tengo intimidad con Dios? ¿O solamente le conozco? ¿Le conozco como Job? ¿De oídas te había oído? ¿O le conozco después, como Job, cuando dice, ahora mis ojos te ven? La intimidad con Dios, ¿sabéis dónde se desarrolla? A solas. A solas. Mira el versículo 14. He aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Está hablando de Israel ahí. Este texto es para el pueblo de Israel. Pero está diciendo que la va a sacar de ese ruido urbano donde estaba Israel y le iba a llevar a un lugar donde no tuviese tentaciones, donde no estuviese viendo los ídolos, y ahí le iba a hablar al corazón. Y aplicándolo a nuestra vida hoy, lo que más necesitamos en la vida cristiana es intimidad con Dios. Yo puedo hacer mi devocional durante 5 minutos mientras tengo la tele encendida y estoy desayunando. Es mejor que nada. Pero si quiero tener intimidad con Dios, tengo que estar a solas. Jesús lo dice en el Nuevo Testamento. Mas tú, cuando hagas tu devocional, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Necesito intimidad con Dios.
Y si en algo se ha especializado nuestro enemigo el diablo en los últimos años, es en traer ruido a la vida del creyente. Con la luz eléctrica, con un montón de cosas que ha traído, con el ocio, podemos pasar las 24 horas sin dormir. Antes no había otra, se iba la luz, ¿qué vas a tener? ¿La vela encendida toda la noche? Pues habrá que dormir, habrá que tener un tiempo devocional, pero es que ahora tenemos tantas cosas que nos ocupan que parece que no tenemos tiempo para Dios. Y es importante, la intimidad con Dios se desarrolla a solas. Dice ahí que Dios la va a llevar al desierto, que la va a enamorar. Y ese verbo llevar es el mismo verbo que aparece en Génesis capítulo 3, cuando dice que Dios se paseaba al aire del día. Es decir, que Dios quería tener una intimidad con Adán y Eva. Y ahí estaba con ellos en el huerto. Y de la misma forma Dios quiere tener intimidad con Israel y la lleva al desierto. La importancia del desierto en nuestras vidas. Porque fue el desierto de la enfermedad que pasó Job, que luego pudo decir, ahora mis ojos te ven. Yo pensé que te conocía, Dios. Y si tú lees la historia de Job, es tremenda, ¿eh? Las cosas que hacía Job parece casi una persona perfecta. Y tienes que leerte todo el libro para verlo. Y dice todo el tiempo, yo cuidaba a los pobres, daba a aquellos que tenían frío, yo les tapaba, yo ayudaba a las viudas, yo hacía esto y aquello, y venían todos a pedirme consejo. Era un hombre ejemplar en todo. Y alguien podría decir, bueno, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, pero aún así solo conocía a Dios de oídas. Y después de la enfermedad y después de la prueba, ahí es cuando puede decir, ahora Dios te conozco mucho más. Y a veces Dios permite desiertos en nuestra vida y problemas difíciles para que experimentemos a Dios, para que doblemos nuestras rodillas, para que lloremos y para que le digamos a Dios, Dios, ven a consolarme. Porque si en algo se especializa Dios es en el consuelo. Porque eso es lo que significa el Espíritu Santo, el que consuela, el ayudador, el que viene a mi lado para acompañarme en cada momento de la vida. Por eso, llevar a una persona al desierto es llevarla a que haga su hora silenciosa. Por eso se llama así, su devocional, su tiempo con el Señor. Porque siempre que Dios te lleva al desierto, va a tener un oasis preparado para ti. Siempre. Y justamente dice Packer también en otro libro que Dios no envía su espíritu donde no hay oración. Y por eso es tan importante entender esto. En nuestra vida cristiana, hermanos y hermanas, necesitamos intimidad con Dios. Desde el principio se lo dice Dios al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 6, en el Shema de Israel. Y le dice, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En el Nuevo Testamento vienen a preguntarle a Jesús, Jesús, dime, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le repite lo mismo, ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, si tenemos intimidad con Dios, todas las cosas van a encajar en su lugar. Por eso cuando estamos hablando de estos temas, de conocer a Dios, Él nos conoce perfectamente, pero yo no conozco perfectamente a Dios. Tengo que pasar más tiempo con Él. Pero luego viene el versículo 15 y me dice que la intimidad con Dios produce fruto. Mira, dice, le daré sus viñas, haré que recupere sus viñas. Nuestro conocimiento de Dios no puede ser solamente intelectual o teórico, tiene que ser experimental y práctico. Desgraciadamente, podemos tener al mismo tiempo obesidad intelectual y raquitismo conductual. Es decir, que puedo conocer mucho de Dios y tener mi cerebro lleno de conocimiento y luego ser un miserable en mi vida. Y puedo venir aquí y adorar a Dios y alabarle y cantarle y dar mensajes preciosos y estar en el ministerio y hacer muchas cosas, pero ¿y si mi vida luego en casa no dice lo mismo? ¿De qué sirve?
Lo repito una y otra vez, y yo el primero. La vida cristiana es conducta, es comportamiento. Y fíjate que dice ahí acerca de sus viñas. Porque la viña es uno de los símbolos de Israel. Dice Dios en Isaías y en otros profetas que Israel es mi viña y yo la voy a cuidar y la voy a podar. Y así dice Jesús también en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Y si permanecéis en mí, es decir, si tenéis intimidad conmigo, vais a producir fruto. Es la dependencia que necesitamos de Dios. Así que Dios lleva a Israel del desierto a las viñas y hace que recupere aquellas viñas que tenía. Y dice ahí, del valle de Acor, Acor significa desgracia, del valle de la desgracia a la puerta de la esperanza. Eso es lo que Dios hace con una persona que tiene intimidad con Dios o que la busca. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que nos hemos rebelado contra Dios, que hemos dejado a nuestro primer amor, aquel que nos creó, Dios sigue llamando a la puerta de nuestras vidas. Porque dice, estoy buscando tener intimidad contigo. Dios, ¿cómo vas a tener intimidad conmigo? Mira lo que hice. No importa, no te preocupes. Como decía la canción de Marcos Vidal. No digas nada, no hables del pasado. Ch, ch. Solo déjame abrazarte y perdonarte. Dios está buscando intimidad y dice que allí cantará. Cantará como cuando subía del desierto, de Egipto, porque está hablando de que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, cuando Dios lo libera, el pueblo de Israel comienza a hacer canciones para adorar a Dios. Y fíjate que dice, sube de Egipto, ¿ves? Porque cuando dejamos Egipto, cuando dejamos el pecado, cuando dejamos nuestra vida de esclavitud, comenzamos a subir y comenzamos a tener intimidad con Dios y comenzamos a tener bendiciones en nuestra vida. Y cuando tenemos desobediencia empezamos a bajar. ¿Te acuerdas la historia de Jonás? Descendió a Jope, descendió al barco, descendió a la bodega, descendió al mar, descendió al pez. Esa es la desobediencia. Nos vamos deslizando y vamos cayendo, pero cuando tenemos intimidad con Dios, crecemos, subimos. ¿Cuántas cosas, verdad? Ahora, versículo 16, dice que la intimidad con Dios transforma la relación. Dice ahí, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Isi. Isi. Isi significa esposo. Y Baali, ¿sabes qué significa? Amo, dueño. Porque Israel adoraba a los Baales. Baal era el dios o los dioses que tenían que ver con la fertilidad en el mundo antiguo. Ellos creían que si hacían sacrificios a los Baales, toda la fertilidad, tanto en sus vidas como en sus terrenos, en sus cosechas, iba a prosperar. Entonces ellos hacían prostitución sagrada, ellos tenían relaciones sexuales, pero todo delante de estos dioses, porque ellos creían que así el dios de la fertilidad les traería cosechas, prosperidad, etc. No era solo un tema religioso, era un tema que tenía que ver con la vida diaria. Pero Israel no se daba cuenta que Baal era su amo. Y Dios dice, vas a dejar de llamar Baal o vas a dejar de llamarme como si fueras mi esclavo y vas a ser mi esposa. Y me vas a llamar Isi. Isaías 62:5, hay un versículo muy bonito ahí, que dice, como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Qué imagen tan bonita de Dios queriendo tener intimidad con sus criaturas. No es demasiado, hermanos, ¿verdad? Dios nos salva, Dios nos perdona, pero que quiera tener intimidad. Es algo que parece que no nos cabe en la cabeza.
Y el apóstol Pablo dice también que esto es un misterio, dice él. ¿Cómo es esto de que la Iglesia se va a casar con Cristo? Es un misterio, porque no está hablando de una intimidad como la que tenemos los seres humanos o en el matrimonio. Es una intimidad espiritual. Yo creo que es una intimidad parecida a la que existe en el seno trinitario. Cuando dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. El Verbo, es decir, el Logos, Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo era Dios y estaba cara a cara con Dios, dice ahí el original. Estaba cara a cara con Dios como una pareja que tiene intimidad y se están viendo y se abrazan juntos. Eso es el amor que hay en la Trinidad. Pues algo parecido es lo que Dios quiere hacer con criaturas suyas que ha perdonado, que ha adoptado y que quiere tener una intimidad con ellos como la tiene con su Hijo. Esto es algo que supera completamente lo que podemos imaginar. ¿Cómo nuestro Creador quiere tener una intimidad tan grande conmigo? ¿Qué soy yo, hermanos? ¿Qué soy? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Pero ¿cómo me ama que murió por mí en la cruz? ¿Cuántas cosas nos esperan en la eternidad? Y hablando de esto, podemos seguir luego y vas viendo toda esa revelación progresiva de Dios, hablando de su pueblo como su esposa. Y terminas allí en Apocalipsis 19, cuando ves que dice que su esposa se ha preparado, que se ha vestido de lino fino. ¿Por qué? Porque van a ser las bodas del Cordero y la Iglesia, tú y yo, nos vamos a casar con Cristo. Porque Dios está buscando intimidad con nosotros. Versículo 17. La intimidad con Dios aparta del pecado. Dice ahí, quitaré de su boca los nombres de los Baales. Lo que digo con mi boca es lo que tengo dentro. Lo que hablamos es lo que tenemos en el corazón. Y cuando ahí vuelve a hablar de los Baales, está hablando ahí de esa idolatría que tenía el pueblo de Dios. Y dice, nunca más vas a nombrar todo lo que tiene que ver con la idolatría. Y vivimos, queridos hermanos, en una sociedad idólatra, completamente idólatra. Y hay personas que adoran a los ídolos y creen que están adorando a Dios. ¿Sabes qué es un ídolo? Es un demonio disfrazado. Un ídolo es un demonio que se disfraza como un dios. Y las personas adoran vírgenes y santos y estatuillas y lo que quieras, que además están hechas por otra persona, de un mismo trozo de madera que hacen una silla, hacen un ídolo. Pero detrás de eso se oculta el diablo engañando a las personas para que le adoren a él. Esto lo puedes leer en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 20, donde ahí te dice exactamente y literalmente, adorar a los ídolos es adorar a Satanás. Por eso es tan importante que quitemos de nuestra vida cualquier ídolo. Cualquier ídolo. En la medida en la que yo vaya amando a Dios, de esa misma forma me voy a ir apartando del pecado. Os voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Estos son dos imanes, ¿sí? ¿Qué pasa con los imanes? Que cuando se juntan, se quedan pegados, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Cuando se da la vuelta, por mucho que tú intentes pegar, no pega. Se repelen, ¿sí? Bueno, en la medida en la que yo tenga intimidad con el pecado, me voy a pegar con el pecado. Pero en la medida en la que yo me vaya despegando del pecado y buscando a Dios, ya no voy a tener atracción por el pecado. El pecado me va a repeler. Y eso es lo que tengo que hacer en mi vida cristiana. Cuanto más busque a Dios, porque eso es el arrepentimiento, es dar media vuelta, separarse del pecado y buscar a Dios. Y cada vez me atraerá menos el pecado y estaré más en intimidad con Dios. Pero la intimidad con Dios, ¿sabes qué trae también?
paz. ¿No necesitamos paz? Mira el versículo 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Está dando una profecía. Los animales feroces, la ferocidad que tiene un animal y que a veces matan a las personas, se va a terminar un día. Dios está diciendo, voy a renovar la creación. Y cuando estemos en el milenio y cuando estemos con el Señor, ya no va a haber esta ferocidad de los animales. Y luego sigue diciendo, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Hermanos, ¿cuántos miles de años lleva la nación de Israel en guerra? Desde siempre. Desde que Dios lo escogió como pueblo y él decidió rebelarse contra Dios, nación tras nación lo fueron conquistando, fueron llevados como esclavos, fueron echados de su tierra, estuvieron en Babilonia, una y otra, guerras, una y otra, sin parar. Pero Dios le dice, mi Israel, un día se acabarán las guerras y podrás dormir segura. Y Dios va a traer paz. Y cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, Dios nos da paz también, en medio de los problemas. ¿Cómo puedo tener intimidad con Dios? Esto es muy sencillo de decir. Si yo leo la Biblia cada día, si yo oro a Dios, si yo me reúno con mis hermanos, si yo hablo a otros de Cristo, cualquier cosa espiritual que tenga que ver con Dios va a hacer que tu intimidad con Dios crezca. Pero sobre todo, hermanos, yo os desafío a lo siguiente, a tener tiempos a solas con Dios, sin ruidos y sin nadie que te moleste. Apágalo todo, el móvil, internet, lo que sea. Vete a algún sitio donde nadie te pueda molestar. Y eso va a hacer que desarrolles intimidad con Dios. Pensar en Israel sin un ejército parece que decimos que Israel ya no es Israel. Porque si en algo también se especializa Israel es en el ejército. Tantos siglos y siglos de guerras, de prepararse. Los hombres y las mujeres en Israel hacen el servicio militar durante 3 años por lo menos. Hombres y mujeres. En unas horas toda la nación israelita está lista para una guerra. Porque están preparados para eso. Pero un día tendrán paz. Tendrán paz. Y yo me pregunto si en mi vida tengo a veces contiendas, o tengo guerras, o tengo problemas porque me falta la paz de Dios, porque me falta la intimidad con Dios, porque reacciono con mi carne cuando debería responder con el Espíritu que vive en mi interior. Tenemos que conocer a Dios como un adulto, pero tenemos que depender de Dios como un niño. Tenemos que aprender a descansar en el Señor y saber que Él nos da paz. Creo que nunca has visto a un niño pequeño que haya ido a su padre y le haya dicho, papi, estoy preocupado. ¿Qué pasa, hijo? Es que no sé si va a llegar la comida todo este mes. ¿Vamos a tener comida? ¿Vamos a tener ropa para vestir? ¿Has visto alguna vez esto? Un niño pequeño ni se le pasa por la cabeza eso, porque descansa en que sus padres le van a proveer. Pero a medida que vamos creciendo, nuestra mente, nuestro corazón se va llenando de preocupaciones, de ansiedad. Es un poco normal, pero debiéramos aprender así a descansar. La Biblia dice que no nos va a faltar nada, no nos va a faltar para comer ni nos va a faltar para vestir. No os afanéis, pues, por el día de mañana. Vivid el hoy, y mañana ya traerá sus problemas. Hay un escritor que se llama Edward Bulwer que dice, la paz es el ajuste de mi vida a la voluntad de Dios. Entonces, si yo estoy en intimidad con Dios y voy ajustando mi vida de acuerdo a su voluntad, voy a tener paz en mi vida. Viene el versículo 19 ahora.
y nos dice que la intimidad con Dios nos da amor incondicional. ¿Quién te puede dar amor hoy de una forma incondicional? Nadie, solo Dios. Y dice ese versículo 19, te desposaré conmigo para siempre. Me casaré contigo, a pesar de tu rebeldía. Hay personas a las que conoces y más adelante te arrepientes de haberlas conocido. Pero con Dios pasa totalmente diferente. Cuanto más conocemos a Dios, más amamos a Dios y más descubrimos que Dios es asombrosamente amoroso, que nunca nos falla, que siempre perdona y que siempre hay una nueva oportunidad. Dice Packer en este libro que estamos estudiando, una vez que comprendemos que el propósito principal para el que estamos aquí es el de conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida encuentran solución por sí solos. Casi parece un secreto, una varita mágica. Cuando yo comprendo que estoy en este mundo para conocer a Dios, pero no conocerle intelectualmente, lo que estamos diciendo una y otra vez, tener una relación con Dios. En la medida en la que me voy acercando cada vez más a Dios, lo que yo creía que eran problemas no lo son tanto. Y las demás piezas de la vida van encajando, como en un puzzle. Ahora, una pregunta. ¿Tiene más intimidad con Dios un teólogo o un erudito bíblico? No necesariamente. ¿Quién tiene más intimidad con Dios? ¿El cuidador de un animal en el zoológico o el doctor que analiza las células de ese animal en el laboratorio? El que está más tiempo con el animal es el que más lo conoce, el que tiene mayor intimidad. ¿Quién conoce mejor a un enfermo en el hospital? ¿El enfermero que está momento tras momento yendo a cuidarle, a darle la medicación? ¿O el médico que pasa una vez por día con mala cara a decir, va bien, va bien? Es el que está con él. Los dos son necesarios, por supuesto, pero la intimidad se trata de pasar tiempo. Cuanto más tiempo paso con el Señor, más intimidad tendré con Él. Y aunque esté en mi despacho estudiando la Biblia todo el día, si eso no lo pongo en práctica, y si eso simplemente me hace ver a Dios desde lejos para analizarlo, pero no para tener relación con Él, no sirve. Yo no me puedo casar con una persona para verla desde lejos, estar todo el día haciendo bocetos de ella, dibujos, ahora date la vuelta, por aquí y por allá, analizar todo lo que es su carácter, sus sentimientos, y nunca acercarme para darle un abrazo. ¿Qué matrimonio es ese? No podemos hacer lo mismo con Dios. Hacemos teología con Dios, teología sistemática, y vamos metiendo y encajonando a Dios en un montón de cosas que está bien. Y Dios es así, 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 tiene este carácter y aquello y no sé cuánto y no sé cuánto. Y luego parece que el mundo se nos viene abajo a la primera de cambio, porque nos falta la intimidad con Él. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes que tenemos que entender como cristianos. Y luego viene el versículo 20 para terminar. Y nos dice que la intimidad con Dios hará que un día le veamos. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Me conocerás. Es asombroso pensar en esto, que estamos conociendo al Señor, pero a través de la fe. Pero un día conoceremos a Dios cara a cara. Cara a cara. Veremos con nuestros ojos transformados, con nuestro nuevo cuerpo, al mismo hombre que murió en la cruz por mí. Veremos sus marcas, veremos sus cicatrices. Le pondremos por fin rostro a lo que ahora nos imaginamos. Lloraremos, me imagino, caeremos a sus pies, no sé. Pero veremos al Señor y le conoceremos como fuimos conocidos.
Es como si ahora yo pudiese conocer a una persona a través de Internet simplemente escribiéndome con ella, pero nunca viendo una foto suya. Y llegar un día en el que quedemos y digamos, voy a conocerla, voy a verla, voy a saber quién es. Así es la vida cristiana. Amamos a una persona que nunca hemos visto y soñamos con un lugar en el cual nunca hemos estado. Eso es la fe. Eso es la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios se ha comprometido con nosotros. Nos dice, me voy a casar contigo a pesar de ti. Me voy a casar contigo y voy a tener intimidad contigo a pesar de tu rebeldía. Pero también debemos recordar que nosotros tenemos que tener un compromiso con Él. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso significa que si yo quiero tener intimidad con un Dios santo, yo también tengo que ser santo. Y nuestro conocimiento de una persona depende más de esa persona, como dice Packer, que de nosotros. Porque esa persona tiene que dejarme conocerla. Y Dios ha abierto sus brazos y ha abierto su corazón para el ser humano y para decirle, estoy aquí. ¿Queréis conocerme? Estoy aquí. No puedo abrir más los brazos porque no me da. El madero, la cruz, no me dejan abrir más los brazos. Estoy aquí. Este es mi amor por vosotros. Pero podéis conocerme íntimamente si queréis. Esto es tremendo. Casi podríamos resumir el plan de Dios desde la eternidad de la siguiente forma. Dios está buscando una esposa para su hijo. Y por eso pasó todo lo que pasó, pasa todo lo que pasa y pasará todo lo que tendrá que pasar. Dios está buscando un pueblo, una esposa, criaturas que tenían que pecar para poder ser redimidas después, para poder participar de la naturaleza divina y poder estar en santidad y en comunión con Él. Esto es algo que no podemos comprender. Que el Dios del universo me mire a mí y diga, Abraham, quiero amarte, quiero que me conozcas como yo te conozco. Uf. Y así termina y dice 1 Corintios 13:12, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Y con este mensaje oro al Señor para que tal vez un poquito más de tu tiempo y del mío podamos dedicarlos a estar con el Señor. Un poco más, unos minutos más, y conocerle personalmente para poder aplicar ese conocimiento a nuestra vida. No conocerle como estudiamos una tabla de multiplicar, sino conocerle como una persona que es, que nos ama, que nos perdona, que nos abraza, que nos consuela. Y sobre todo, queridos hermanos, queridos amigos, Dios es un ser que ama de tal forma que es capaz de perdonar a sus enemigos, de morir por aquellos que se han rebelado contra Él y de abrir su corazón para tener intimidad con ellos. Tal vez estás aquí en esta mañana y te sientes como Gomer, una persona que ha sido infiel, que ha pecado, pero Dios viene a tu vida en esta mañana y te dice, me duele mucho lo que has hecho, pero he dado pasos para perdonarte. He enviado a Jesús para que muera por ti, en tu lugar, para que tú puedas venir a mí de una forma santa y tener una relación conmigo. Y si en esta mañana te sientes así, puedes cerrar tus ojos y hablar con el Señor. Os animo a cerrar vuestros ojos en estos momentos. Los que estáis aquí, los que estáis viendo a través de Internet. Y decirle, Dios, perdóname porque nunca he conocido un ser como tú. Nunca he conocido a alguien que me ame tan profundamente. Nunca he conocido a alguien que a pesar de mi rebeldía
que a pesar de mis pecados me quiera abrazar y perdonar. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. Yo creo de verdad que me amas, que tienes un plan para mi vida, que quieres transformar mi vida, que quieres tener intimidad conmigo. Y realmente estoy desesperado, desesperada por un abrazo de verdad, un abrazo que no incumpla sus promesas, un abrazo que sea para siempre, no una promesa que me diga te quiero y luego me deje. Quiero un amor verdadero, Señor, y entiendo que solo lo puedo encontrar contigo. Por eso te pido perdón, te pido que vengas a mi vida, que seas mi Salvador. Padre del cielo, para nosotros, criaturas finitas y pecadoras, es tan difícil pensar en un Dios que tiene un amor tan grande y que quiere tener intimidad con nosotros. Señor, perdónanos, porque somos tan pecadores, somos tan rebeldes y aún a veces, como cristianos, no pasamos tiempo contigo. Van pasando los días, las semanas, los meses, los años, y parece que siempre dedicamos el mismo tiempo para ti. Esos minutos al día. Padre, ayúdanos a poner prioridades en nuestra vida y a dedicar más tiempo a solas contigo, para conocerte, para saber cómo eres, para saber el plan y el propósito tuyo para nuestra vida, para poder hablarle a otros de ti. Y gracias porque todo esto nos va a llevar un día a ese encuentro soñado y precioso, cuando estemos en el cielo y podamos ver a Cristo. Aquel que nos amó, que nos salvó, que se entregó por nosotros. Aquel hombre, aquel Dios, aquel Hijo del hombre. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones y que apliques tu palabra a nuestras vidas. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.